Me llamo Elvira Mondragón. Tengo 65 años, soy abuela, y he vivido lo suficiente para saber cuando algo no anda bien. Esta noche esa sensación me envolvió como el frío de una tarde temprana en Ciudad Juárez. Mi hija Paloma llegó por la calle angosta con Sofía en el asiento trasero, su manita aferrada a la correa desgastada de su mochila. Normalmente las visitas de Paloma traían un calor caótico, risas, bromas, prisas, por los mandados del día. Pero esta noche estaba callada. Demasiado callada. Sus ojos esquivaban los míos mientras estacionaba su mandíbula tensa, los dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Sofía no saludó ni sonrió. Estaba sentada con las piernas cruzadas, abrazando a Peluchín, su osito de peluche, gastado como si fuera su único salvavidas. «Hola, abue», susurró Sofía al verme con una voz tan débil que apenas llegó a mis oídos. Sentí un nudo en el pecho al ver su rostro pálido y ansioso. Paloma bajó del coche, sus tacones resonando en el pavimento agrietado. Dudó en la puerta como si el aire mismo fuera hostil. «¿No te molesta que se quede esta noche, verdad?», preguntó con un temblor en la voz que me inquietó. Forcé una sonrisa y asentí rápido. «Claro que no. Siempre es bienvenida». Miró a Sofía y luego a mí como midiendo mi reacción. Quise preguntarle qué pasaba, por qué faltaba ese calor familiar, pero las palabras se me atoraron. Paloma le dio a Sofía un abrazo rápido y apretado. Le susurró algo al oído que no alcancé a escuchar y se dio la vuelta. Su espalda se enderezó con una rigidez repentina mientras caminaba hacia su coche. Sentí la tensión que cargaba como una sombra que se asentaba en mi porche. Sofía se aferró a mí de inmediato apretando su carita contra mi pecho. Abue susurró. «Mamá dijo que no puedo contarte algo». Su voz temblaba un hilo frágil de miedo que me hizo un nudo en el estómago. Me agaché a su altura apartándole el cabello con suavidad. «Cariño, está bien. Puedes contarme lo que sea. Te voy a proteger». Dudó, y me di cuenta de lo pesado que debía sentirse su secreto para una niña de 5 años. La llevé adentro, la luz del porche parpadeando sobre las tablas de madera como señales de advertencia lejanas. La noche se extendía por delante, silenciosa y extraña, cargando un peso que ninguna de las dos podía nombrar aún, pero sabía por instinto que esta pijamada sería diferente a todas las demás. Sofía se acercó más a mí al entrar la puerta principal, cerrándose suavemente detrás de nosotras. Sus deditos se clavaron en mi manga temblando, y podía sentir su corazón latiendo como un tamborcito contra mi pecho. Abue susurró de nuevo apenas audible. «Mamá dijo que no puedo contarte». Me arrodillé a su lado en la alfombra desvaída, apartando un mechón de su frente húmeda. Sus ojos eran pozos oscuros que reflejaban un miedo más allá de su edad. «Cariño», murmuré, «aquí estamos solas tú y yo. Sea lo que sea, puedes contármelo. Te mantendré a salvo». Dudó mordiéndose el labio inferior, y por un momento pensé que se retraería en silencio. Luego, con un asentimiento apenas perceptible, susurró. «Hay una niña en el sótano. Mamá dice que no debe ser vista. Llora. Dice que le duelen las manos». Las palabras cayeron como martillo. Mi estómago dio un vuelco y mis manos se pusieron frías. Quise interrogarla, preguntar cuánto tiempo, por qué, quién, pero mi mente giraba. Tomé sus manitas y las sostuve con fuerza. «Sofía, escúchame. Hiciste bien en contarme. ¿Puedes mostrarme lo que sabes?». Negó con la cabeza, con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. «No, abue. Mamá dijo que si alguien lo descubre se enojará mucho. Tengo miedo». Su voz se quebró y la sentí temblar contra mí. La abracé tan fuerte como pude sin lastimarla, susurrando que la protegería. La llevé a la sala sentándola en el sofá desgastado, con Peluchín apretado contra su pecho. Me senté frente a ella intentando encontrar su mirada, buscando alguna pista de que esto fuera la imaginación de una niña. Pero en sus ojos vi algo inconfundible, terror, culpa y una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros.
La noche se extendía a nuestro alrededor densa, con sombras proyectadas por la luz del porche que se colaba por las persianas. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento contra las ventanas parecía eco de la advertencia en mis huesos. Miré la escalera que llevaba al sótano pensando en la pequeña figura que Sofía describió. La imagen mental me apretó el pecho. ¿Podía estar pasando esto realmente? Intenté calmarme, respirar despacio, pero cada instinto gritaba que esto era urgente. Susurré a Sofía de nuevo, acariciando su cabello con suavidad. Lo resolveremos, lo prometo. Te protegeré y no dejaré que nada pase. Enterró su rostro más en peluchín, asintiendo levemente, confiando en mí, de una manera que me apretó la garganta. Mientras la noche se profundizaba y las sombras se alargaban, me di cuenta de que la manita que sostenía era mi única conexión con la verdad. El secreto que cargaba era pesado, y por el temblor en su voz, supe que no era solo el miedo de una niña. El mundo más allá de nuestra sala se sentía demasiado grande, demasiado incierto, y entendí que esta noche, esta confesión temblorosa y silenciosa, era solo el comienzo. Me hundí en el sillón desgastado junto a la ventana Sofía, acurrucada en el sofá con peluchín apretado contra su pecho. El zumbido suave del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo sonaban casi demasiado fuertes en el silencio. Mi mente, sin quererlo, vagó hacia Emiliano, mi hijo, que se fue demasiado pronto, cuya risa llenaba esta casa de calor. Casi podía verlo ahora, alto y fuerte, cargando a Sofía en sus hombros, mientras ella chillaba de alegría, sus manitas alcanzando el cielo. Esos días parecían imposibles de alcanzar, pero dolorosamente cercanos. El olor de la sopa de pollo con fideos que tanto le gustaba a Emiliano, el sonido de sus botas en el porche, la forma en que gritaba «¡Abue, mira esto! Todo estaba grabado en mí». Y ahora la casa se sentía vacía, las sombras más pesadas que nunca, oprimiendo con el peso de los recuerdos y los miedos no expresados. Recordé los fines de semana cuando Sofía era más pequeña, corriendo descalza, sus rizos rebotando, chillando de alegría, mientras Emiliano la hacía girar en círculos mareadores. Paloma miraba desde la cocina riendo con ojos suaves y familiares, no con la expresión tensa y distante que llevaba esta noche. Esos momentos simples de vida familiar habían sido nuestro refugio, nuestra certeza, y ahora se sentían como un sueño apenas alcanzable. El contraste entre entonces y ahora era crudo. Los colores brillantes del cuarto de juegos de Sofía se veían apagados bajo la luz del porche que se filtraba por las persianas. La ausencia de Paloma, su sonrisa forzada y el secreto que cargaba pesaban como una nube de tormenta que no podía disipar. Miré la pequeña figura de Sofía abrazando a Peluchín tan fuerte que parecía su único ancla. Mi corazón dolía sabiendo que el duelo por Emiliano había moldeado a Paloma de maneras que aún no entendía y que la inocencia de Sofía estaba atrapada en la turbulencia de los miedos y secretos de los adultos. Cerré los ojos por un momento, dejando que los recuerdos me envolvieran, la risa, el calor, la luz, pero no traían consuelo. En cambio, agudizaban el dolor en mi pecho, el miedo de que el presente estuviera al borde de algo oscuro. El pasado había sido un refugio, pero esta noche solo resaltaba lo frágil que se había vuelto ese refugio. Abrí los ojos enfocándome en Sofía pequeña y temblorosa, cargando un secreto que no debería soportar. Sabía instintivamente que la noche que se avecinaba nos pondría a prueba de maneras que el pasado nunca pudo, y aún así, bajo el miedo crecía una chispa de determinación. La protegería como siempre protegía a Emiliano, incluso si las sombras a nuestro alrededor amenazaban con tragarse todo lo que nos quedaba. A la mañana siguiente, Sofía se movía por la casa como una sombra. Evitaba el contacto visual, su charlita habitual, reemplazada por zumbidos quedos y suspiros ocasionales. Incluso el desayuno parecía extraño, pinchaba los huevos revueltos que preparé, con los ojos fijos en el plato,
como si contara los azulejos del suelo, en lugar de disfrutar la comida. Sus deditos apretaban a Peluchín tan fuerte que temí que las costuras se rompieran. Ese día en la escuela no podía dejar de pensar en su comportamiento extraño. Cuando la recogí del salón de la maestra López, noté unas hojas arrugadas en su mochila. Al sacarlas con cuidado, vi dibujos que me apretaron el estómago. Figuras oscuras apretujadas en esquinas, líneas dentadas, encerrando formas pequeñas y asustadas. Los colores vibrantes que Sofía solía adorar estaban ausentes, reemplazados por sombras y aislamiento. Mi garganta se secó. Le pregunté suavemente: cariño, ¿qué dibujaste aquí? No respondió. Su cabecita se inclinó más, los rizos cubriendo su rostro, protegiendo sus ojos. Lo intenté de nuevo, acariciando su cabello. Es... nada, Abue susurró. La forma en que lo dijo me hizo pausar. Nada en su mundo parecía más pesado que el secreto que cargaba. En el camino a casa se apretó contra mí en el asiento del copiloto, silenciosa y tensa. De vez en cuando me miraba como buscando consuelo, pero rápidamente desviaba la vista. Noté sus manitas temblando contra el borde de su mochila. Quise preguntar, atravesar la distancia, pero también sabía que presionar demasiado podría asustarla más. Al entrar a la casa me di cuenta de la verdad que tanto temía. Esto no era un miedo pasajero ni la imaginación de una niña. El retraimiento de Sofía, sus dibujos oscuros, los temblores, todo apuntaba a algo mucho más serio de lo que me había permitido admitir. Mi corazón dolía al pensar que había cargado tanto peso sola, y entendí que no podía ignorar las señales por más tiempo. Sentada a su lado en el sofá, tomé su mano sosteniéndola con firmeza, pero sin lastimarla. «No tienes que cargar con esto sola», susurré intentando que las palabras fueran lo bastante fuertes para las dos. Apretó a Peluchín contra su pecho y asintió ligeramente, un reconocimiento callado de que las paredes alrededor de su corazón comenzaban a moverse, aunque fuera lentamente. Supe entonces que lo que Sofía había visto y vivido no podía seguir escondido, y que el camino por delante exigiría un valor que no estaba segura de poder reunir. Esa noche, después de arropar a Sofía en su cama improvisada en el sofá, me senté a su lado cuidando de no invadir su pequeño espacio. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas en la sala, y cada crujido del suelo parecía más fuerte de lo normal. Sofía abrazaba a Peluchín tan fuerte que parecía intentar fundirse con él, buscando valor en el juguete desgastado. «¡Abue!», susurró con la voz temblorosa. Me incliné más cerca, deseando que hablara. Vi algo. En la casa de mamá. Mi estómago dio un vuelco. Forcé mi voz a mantenerse calma. «¿Qué viste, cariño? Puedes contarme cualquier cosa. Estoy aquí contigo». Sus ojos grandes y brillantes buscaron los míos en busca de aprobación o consuelo antes de hablar de nuevo. «Hay una niña. En el sótano. Mamá dice que no debe ser vista. Llora. Le duelen las manos. Dice que le duele mucho». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mis dedos se enfriaron alrededor de los suyos y por un momento no pude respirar. El calor de la lámpara parecía un velo delgado sobre una tormenta que aún no había notado. «Sofía», susurré con la voz tensa. «¿Estás segura de esto? ¿Lo viste tú misma?». Asintió, su cabecita temblando con fuerza. «Sí, abue, la vi, lo prometo. No toqué nada, solo miré. Está muy asustada». Las lágrimas brotaron en sus ojos y sentí el peso de cada secreto que había cargado, cada momento de miedo que había soportado sola. La atraje a mi regazo, abrazándola con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba como si intentara quitarse el horror de lo que había visto. Susurré una y otra vez que la protegería, que haríamos lo correcto, pero dentro de mí, un frío pavor se enroscaba como serpiente. ¿Una niña encerrada en su propia casa? ¿Cómo podía Paloma, alguien en quien confié y quise, permitir esto? Cada instinto me gritaba que actuara de inmediato, pero también sabía que debía ser cuidadosa. Correr sin pruebas podía poner en riesgo la seguridad de Sofía y de la niña.
Necesitaba claridad, evidencia, confirmación. Y aún así la urgencia moral me carcomía. ¿Cómo podía quedarme quieta mientras una niña sufría solo porque no teníamos pruebas concretas? Sofía enterró su rostro en mi hombro sollozando suavemente. Podía sentir su corazón acelerado contra el mío, un pulso frágil de miedo e inocencia entrelazado con el mío. Acaricié su cabello diciéndole suavemente que había hecho lo correcto, que contarme. Fue valiente, que su valentía importaba. Y mientras la abrazaba me di cuenta de que ya no podía esperar a que alguien más lo notara. La carga de la verdad ahora descansaba en mí. Me levanté lentamente con Sofía, aún aferrada a mí, y caminé hacia la ventana mirando la calle tranquila, bañada en luz amarilla. La calma del vecindario parecía irreal, una serenidad falsa. En algún lugar en el sótano de la casa de Paloma, una niña estaba atrapada, asustada y con dolor. Y yo era la única que podía empezar a mover las piezas para corregir las cosas. Me volví hacia Sofía apartando un rizo húmedo de su frente. Mañana haremos algo, prometí. Me aseguraré de que esté a salvo. No sé exactamente cómo aún, pero lo haré. Su pequeño asentimiento frágil, pero decidido, reflejaba la determinación que ahora crecía en mí. El terrible secreto había sido revelado y no había vuelta atrás. La noche seguía pesada con temor, pero bajo ella una chispa de resolución se había encendido. A la mañana siguiente desperté con el recuerdo de las palabras de Sofía, oprimiéndome como una piedra. Su voz pequeña y asustada resonaba en mi mente. Una niña. En el sótano. Le duelen las manos. Intenté sacudírmelo diciéndome que podía ser una imaginación desbordada, un malentendido, pero el nudo en mi estómago se negaba a deshacerse. Mientras preparaba café en la cocina, el rostro de Paloma apareció en mi mente. Últimamente había estado diferente, sus sonrisas forzadas, sus ojos distantes y su risa antes brillante y familiar. Había desaparecido como neblina bajo el sol matutino. Evitaba el contacto visual y a veces se congelaba a mitad de una frase como sopesando cada palabra antes de dejarla escapar. Los comportamientos que atribuía al duelo por Emiliano ahora parecían deliberados, un enmascaramiento cuidadoso de algo que aún no entendía. Intenté recordar las señales sutiles de las últimas semanas. Paloma insistiendo en que Sofía comiera a horas extrañas, revisando su tarea con más rigor del necesario, descartando preguntas pequeñas con respuestas cortantes y vagas. Cosas pequeñas fáciles de ignorar, pero juntas formaban un patrón que me ponía la piel de gallina. Mi mente corría conectando puntos que había evadido por negación, los secretos susurrados, el temblor de Sofía, la vacilación de Paloma al dejar a Sofía conmigo. Caminé por el pasillo angosto, mis manos retorciéndose frente a mí. El miedo se mezclaba con enojo. ¿Cómo podía alguien en quien confié tan completamente, alguien que consideré parte del corazón de la familia, permitir esto? La idea de una niña sufriendo escondida en la oscuridad me carcomía sin descanso. Cada momento que pasaba cuestionando cada recuerdo de los comportamientos extraños de Paloma, profundizaba la urgencia. Sofía me miraba desde el sofá, su figura pequeña encorvada alrededor de Peluchín. No hablaba, solo tiraba ligeramente de mi manga al pasar. Su confianza implícita y frágil pesaba mucho sobre mí. No podía dejar que el miedo me congelara. Le debía acción, claridad y protección. Recordé momentos de las últimas semanas, los mandados inusuales de Paloma a altas horas de la noche, las puertas cerradas con llave, más a menudo de lo necesario, las explicaciones apresuradas sobre horarios y eventos escolares. Cada inconsistencia que había ignorado antes, ahora me golpeaba como una campana de advertencia. Algo estaba gravemente mal, y no era solo el producto del estrés o el duelo. Me senté junto a Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en mis hombros. Tenía que pensar con claridad, pero el pánico creciente dificultaba respirar.
La idea de confrontar a Paloma directamente sin pruebas me aterraba. ¿Y si estaba equivocada? Pero no hacer nada se sentía imposible. La semilla del deber moral había echado raíces y exigía acción. Mientras el sol matutino se filtraba débilmente por las persianas, me di cuenta de que la inquietud que sentía ya no era abstracta. Las inconsistencias, el secreto susurrado por Sofía y el temor en mi propio pecho se habían fusionado en una sola verdad que no podía ignorar. El comportamiento de Paloma, antes desconcertante y frustrante, ahora era inconfundiblemente alarmante. Algo oculto, algo peligroso se estaba desarrollando bajo mis narices y dependía de mí empezar a descubrirlo. Respiré hondo abrazando a Sofía cerca, sintiendo su pequeño latido estable contra el mío. La confianza que había depositado en mí no sería traicionada. Y aunque aún no sabía el alcance completo de lo que Paloma se había hecho, sabía que el camino por delante requería vigilancia, valor y la disposición a ver la verdad, incluso si destruía todo lo que creía saber. El sol matutino apenas alcanzaba los bordes de mi pequeño porche cuando escuché un golpe cauteloso en la reja. Abrí y encontré al señor Morales, mi vecino mayor, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. Sus ojos agudos, normalmente gentiles, tenían una seriedad que de inmediato puso mi corazón en alerta. Elvira dijo quedamente: «Vi algo la semana pasada. Algo que debes saber». Hizo una pausa como sopesando la gravedad de sus palabras. Le hice un gesto para que entrara mi estómago apretándose. Cada instinto gritaba que lo que iba a decir podía cambiarlo todo. Se acomodó en el banco junto al porche, sus ojos escaneando la calle antes de posarse en los míos. Estaba yendo a la tiendita de la esquina pasada la medianoche. Vi a Paloma, tu hija, apresurándose hacia su casa con una niña de la mano. No era Sofía. Era más pequeña, con pelo corto y parecía asustada. Mi garganta se secó. Agarré el borde del banco para estabilizarme. ¿Una niña?, susurré. ¿Estás seguro? «Lo estoy», dijo el señor Morales, su voz calma pero firme. La vi detenerse un momento en la puerta. Luego Paloma la hizo entrar rápido. La niña no parecía pertenecer ahí. Estaba temblando. Y escuché un sollozo apagado antes de que la puerta se cerrara. Me hundí en el escalón del porche intentando procesar la información. Cada detalle que dio reflejaba los miedos que Sofía me había susurrado. El temblor, la niña escondida, el sentido de urgencia, todo encajaba con el relato de mi nieta. Mi pulso se aceleró y la habitación parecía encogerse a mi alrededor. «Señor Morales», dije con la voz temblorosa, «gracias por contarme. Alguien más lo vio». «¿Estás seguro de que no te equivocaste?», negó con la cabeza lentamente. «Sin error, Elvira. No vendría contigo con algo así si no estuviera seguro. No le conté a nadie más porque... bueno, no quería involucrarme innecesariamente. Pero debes saber, la niña no era Sofía. Estaba aterrada y Paloma fue muy deliberada. Todo lo que hacía gritaba control no cuidado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Evidencia por fin, pero evidencia aterradora. Podía imaginar la postura tensa de Paloma, la forma en que evitaba la luz del porche cuando me dejó a Sofía. No era solo un comportamiento aleatorio. Era parte de algo que apenas podía comprender. «Elvira, ten cuidado», dijo el señor Morales bajando la voz a un susurro. «No sé de qué es capaz, pero algo está mal. Debes observar de cerca, tomar notas. Cualquier detalle podría ayudar si hay que hacer algo». Asentí absorbiendo cada palabra. Su relato confirmaba lo que temía y sin embargo esperaba que no fuera cierto. El peso de la responsabilidad me oprimía más que nunca. Sofía había confiado un secreto demasiado pesado para una niña de 5 años y ahora un testigo adulto había validado su afirmación. Abracé a Sofía un poco más fuerte al volver adentro, susurrando consuelo, incluso mientras mi mente corría. Esto ya no era el miedo o la imaginación de una niña. Era real.
Alguien más lo había visto. Alguien más podía testificar. Y ahora no podía ignorar la verdad ni retrasar la acción. El silencio de la casa se sentía extraño, casi frágil, como si esperara conmigo. Las sombras se extendían por las paredes como testigos silenciosos de la pesadilla que se desplegaba. Y supe en el fondo que los próximos pasos que tomara podrían cambiarlo todo para Sofía y para la niña atrapada tras las puertas cerradas de Paloma. Los días siguientes pasaron en una neblina de observación silenciosa y planificación cuidadosa. Mantuve a Sofía cerca, asegurándome de que nunca se apartara de mi lado, mientras mi mente repasaba cada detalle que Paloma había mostrado en las últimas semanas. Su comportamiento, antes sutil, ahora revelaba un patrón que no podía ignorar: mandados extraños, ahora raras explicaciones apresuradas y momentos de tensión abrupta, cada vez que Sofía mencionaba algo sobre la casa o su entorno. Empecé a tomar notas garabateando pequeñas observaciones en una libreta escondida en mi bolso. Las idas y venidas de Paloma, los momentos en que cerraba y abría puertas con llave, las miradas que lanzaba hacia las ventanas, cada detalle parecía crucial. Incluso la forma en que hablaba con Sofía, cortante y precisa, se sentía ensayada. Mis dedos dolían de tanto escribir, pero no podía permitir que se me escapara ni una sola pista. Sofía me miraba con ojos grandes y cautelosos mientras trabajaba. No entendía del todo lo que hacía, solo que estaba decidida a protegerla. Le ofrecía pequeños consuelos acariciando su cabello o dejándola sostener a peluchín mientras anotaba observaciones. Se aferraba a mí frágil, pero confiada, y el peso de esa confianza hacía mi urgencia aún más profunda. Una noche seguí a Paloma a una distancia discreta mientras salía de la casa tarde, cargando la mochila de Sofía como si fuera parte de una tarea rutinaria. Sus movimientos eran precisos, deliberados, casi mecánicos. Anoté la ruta que tomó, los callejones que bordeó y la breve vacilación en la reja lateral de su casa. Cada detalle se sentía como un hilo guiándome hacia la verdad oculta. En casa revisé los dibujos de Sofía otra vez. Las líneas oscuras, las formas apretujadas en esquinas, las figuras pequeñas acurrucadas en aislamiento. Todo ahora encajaba con los patrones que veía afuera. Era más que coincidencia. Mi corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Necesitaba conectar estas piezas, crear un mapa de evidencia que no pudiera ignorarse. Por las noches le susurraba a Sofía sobre seguridad, sin revelar la profundidad de mi investigación. «Vamos a asegurarnos de que todo esté bien», prometí. Su pequeño asentimiento, la confianza en sus manos temblorosas, me hacía sentir protectora y resuelta. Ella era inocente, y alguien tenía que luchar por ella y por la niña que había visto. Para el final de la semana había reunido suficientes detalles pequeños para formar una imagen: los horarios irregulares de Paloma, las puertas cerradas con llave, las miradas ansiosas y el relato del señor Morales sobre la niña llegando tarde en la noche. Era un trabajo minucioso, el tipo de observación lenta y cuidadosa que requería paciencia y nervios. Cada vez que sentía mi determinación flaquear, miraba el rostro confiado de Sofía y me recordaba que las apuestas eran mucho mayores que el miedo o la incertidumbre. Al guardar mis notas en una esquina segura de la sala, me di cuenta de que la verdad que temía era innegable. Algo estaba sucediendo dentro de la casa de Paloma. Algo que requería esa atención inmediata. Y aunque aún no tenía la imagen completa, ahora tenía los fragmentos necesarios para empezar a construir un caso, para prepararme para el día en que ya no pudiera esperar para actuar. Las sombras afuera se alargaban con la luz del sol, que se desvanecía, y me senté en silencio con Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse firmemente en mis hombros. Cada instinto, cada pieza de evidencia, me empujaba más cerca del momento en que la observación cuidadosa tendría que convertirse en acción decisiva. La noche seguía pesada y expectante, como esperando
el próximo movimiento. El vecindario siempre había sido tranquilo, ordenado, el tipo de lugar donde todos sabían de los asuntos de los demás. Pero ahora sentía que las paredes mismas me observaban, escuchando cualquier paso en falso. Los susurros me seguían por la calle, voces apagadas que se hacían más fuertes al pasar. Ahí va doña Elvira otra vez. Hablando de su nieta, murmuraba una voz. «Debe estar perdiendo la cabeza, pobre», decía otra. Mantenía la cabeza baja apretando la mano de Sofía mientras pasábamos por casas conocidas. Sus deditos se sentían como anclas frágiles en la tormenta de juicios a nuestro alrededor. Podía sentir sus miradas, las curiosas, los leves movimientos de cabeza, todo presionándome, probando mi resolución. La inquietud que había estado cociéndose dentro de mí, ahora se irradiaba hacia afuera, una tensión silenciosa que parecía extenderse entre cada seto bien cortado y cada grieta en la banqueta. Dentro de nuestra casa, los susurros se sentían más fuertes. Incluso el cartero dudaba en la reja con una mirada que cargaba tanto lástima como sospecha. Elvira me recordaba: «Mantente enfocada. Sofía te necesita». La niña que vio en el sótano de Paloma, la niña asustada que describió, necesitaba que alguien actuara con claridad y valor. Los juicios de los vecinos, por más persistentes que fueran, no podían sacudir la responsabilidad que me oprimía. Aún así, el aislamiento pesaba mucho. Incluso Consuelo, mi amiga de toda la vida, parecía vacilante cuando pasó antes mirándome con una mezcla de preocupación e incertidumbre. Era como si todos hubieran sido infectados por la sutil influencia de la duda, la forma en que Paloma había cuidadosamente construido sus apariencias para ocultar la verdad. La comunidad en la que había confiado durante años de repente se sentía como un obstáculo en sí misma, una pared de incredulidad que debía navegar para proteger a las niñas. En la cena, Sofía se sentó en silencio, empujando la comida por su plato. Intenté mantener la normalidad charlando ligeramente, pero el miedo en sus ojos reflejaba la inquietud en mi propio pecho. Cada sonido afuera, el roce de pies en el porche. El portazo de un coche me hacía estremecerme, preguntándome si alguien estaba mirando, escuchando, juzgando. Seguía tranquilizándola en susurros, acariciando su cabello, pero el peso del día nos oprimía y a ambas. Al caer la noche miré por la ventana las filas de casas, sus luces parpadeando suavemente en la oscuridad. La comodidad familiar del hogar estaba manchada por el conocimiento de que las personas a nuestro alrededor ya no eran aliadas en percepción. Sus dudas sutiles pero implacables me hacían cuestionar la oportunidad de mis próximos pasos. Sin embargo, bajo el miedo, una determinación ardía más brillante. No podía dejar que los susurros y la sospecha me paralizaran. Sofía se recostó contra mi confiada frágil y sentí una oleada de claridad. Los juicios de los demás eran pasajeros. La verdad pesada e innegable era lo único que importaba. Resolví en silencio que los próximos días requerirían vigilancia, valor y un enfoque inquebrantable. La comunidad podría dudar de mí, pero yo no lo haría. Por Sofía y por la niña escondida en la casa de Paloma, la vacilación ya no era una opción. Esa tarde regresé del mercado con Sofía siguiéndome, aferrando a Peluchín como un escudo. Las sombras eran largas en el suelo de la sala, estirándose y retorciéndose en formas que reflejaban la inquietud en mi pecho. Dejé las bolsas de mandado y alcancé la pequeña memoria USB que había guardado en mi bolso durante semanas. Era hora de ver por mí misma qué había estado ocultando Paloma. Mis manos temblaban al insertar la memoria en la laptop, el zumbido familiar de la computadora llenando la casa silenciosa. Sofía se sentó en el sofá a mi lado mirando con curiosidad, pero sin atreverse a hablar. Sabía que sentía la gravedad de lo que estaba por presenciar. El primer clip parpadeó en la pantalla granulado y sombrío, la imagen capturada desde la cámara de seguridad del vecino. Al principio parecía rutinario Paloma entrando a la casa tarde en la noche, mirando por encima del hombro con una cautela inusual.
Pero luego comenzó el segundo clip, y mi pulso se aceleró. Una pequeña figura la seguía de cerca, una niña mucho más pequeña que Sofía, sus movimientos vacilantes temerosos. Se congeló cuando Paloma giró bruscamente su pequeño cuerpo apretado contra la pared, manos aferradas al pecho. Me incliné hacia adelante con el corazón latiendo fuerte, mientras el video continuaba. La niña era inconfundiblemente la que Sofía había descrito. Pelo corto, estatura pequeña, temblando de miedo. Cada acción, cada mirada de Paloma revelaba un control deliberado, una orquestación cuidadosa para mantener a la niña invisible. Mi estómago se retorció mientras la veía guiar a la niña al interior y cerrar la puerta con llave. Los sollozos apagados eran audibles incluso a través del audio de mala calidad. La mano de Sofía apretó la mía con fuerza. «¡Abue! Es ella», susurró. Su voz era apenas audible, pero cargaba un peso que oprimía mi pecho como una fuerza física. Tragué duro intentando estabilizarme. Esto ya no era un susurro, una sospecha, o la imaginación de una niña. Esto era prueba. Irrefutable, innegable. Pausé el video y respiré hondo. Cada instinto en mí gritaba que se requería acción, que esperar incluso una hora más podía poner a la niña en mayor peligro. Pero debía mantener la calma, ser racional, metódica. El pánico no ayudaría a tía Sofía ni a la otra niña. Empecé a tomar notas, horarios, movimientos, detalles que pudieran presentarse a las autoridades. Cuanto más meticulosa fuera, más fuerte sería el caso. Miré a Sofía de nuevo, sus ojos grandes brillando con una mezcla de miedo y alivio. Ella había confiado en mí con este secreto, y ahora por primera vez tenía los medios para actuar. El peso de la responsabilidad era aplastante, pero la claridad trajo una extraña oleada de determinación. La evidencia era tangible, visible, innegable. Ya no era solo mi palabra contra las apariencias cuidadosamente construidas de Paloma. Las sombras afuera se extendían por el suelo mientras caía la tarde, y sabía que las próximas horas exigirían valor y precisión. Podía sentir la mano pequeña de Sofía en la mía, anclándome, recordándome por qué debía hacerse esto. Le susurré apartando un rizo de su frente. «Nos aseguraremos de que esté a salvo, lo prometo. No esperaremos más». La pantalla de la laptop brillaba suavemente en la habitación tenue, las imágenes de la niña escondida grabadas en mi mente. Por primera vez, el miedo abstracto se volvió accionable. Tenía pruebas. Y con las pruebas venía la responsabilidad, la urgencia y la certeza de que los próximos pasos cambiarían todo. El silencio de la casa parecía cargado ahora, como si contuviera la respiración junto a mí, esperando la tormenta que estaba por desatar. A la mañana siguiente llevé a Sofía conmigo, aunque se aferraba nerviosamente a mi lado. El trayecto a la comisaría se sintió eterno, cada calle y cruce un recordatorio de la urgencia que me oprimía el pecho. Sostuve la memoria USB con fuerza en mi mano, su contenido más pesado que cualquier peso físico que hubiera cargado jamás. Dentro estaban las imágenes de la niña que Paloma había escondido, las pruebas que había recopilado minuciosamente durante días. En la recepción, un joven policía levantó la vista de sus papeles arqueando las cejas ante mi expresión decidida. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó casual pero cauteloso. «Necesito hablar con el oficial a cargo», dije con voz firme, a pesar del temblor que sentía en el pecho. «Es urgente. Una niña está en peligro». Dudó un momento antes de asentir y señalar una pequeña oficina al final del pasillo. Señor llamó al oficial dentro. «Alguien para verlo dice que una niña está en riesgo». El comandante Salazar salió, de mediana edad, con rostro severo y ojos cansados, el tipo de rostro que había presenciado demasiadas denuncias, demasiadas falsas alarmas. Me estudió en silencio mientras entraba mi agarre apretándose en la memoria USB. Doña Elvira dijo con calma: «¿Qué tiene para mí?». Respiré hondo y expuse la situación con claridad y concisión, describiendo el relato de Sofía, el comportamiento que había observado en Paloma y la corroboración del señor Morales.
Luego entregué la memoria USB. El metraje granulado se reprodujo en el monitor de la oficina, mostrando a Paloma guiando a la pequeña niña temblorosa a su casa. El comandante Salazar observó con paciencia mesurada sus dedos entrelazados. Cuando el video terminó, se recostó con expresión neutral. Doña Elvira dijo lentamente: «Esto es serio. Pero por ahora solo tenemos la palabra de una niña, algunos dibujos y metraje de la cámara de un vecino. Eso no es causa probable suficiente para emitir una orden de cateo». Mi estómago se hundió. «Pero la niña está en peligro. Mírela, se ve. No entiende, si nadie actúa algo podría pasar». Mi voz se elevó ligeramente y sentí a Sofía apretando mi mano más fuerte. Salazar permaneció tranquilo. Entiendo su preocupación de verdad. Pero como oficial debo seguir el procedimiento. La evidencia debe cumplir ciertos estándares antes de que se pueda actuar. No podemos depender únicamente de sospechas. Tragué duro luchando por mantener el pánico bajo control. La evidencia está ahí. Por favor, revísela con cuidado. Sé lo que vi y lo que Sofía me contó. La vida de la niña podría depender de esto. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido suave del monitor. Finalmente, Salazar asintió ligeramente, un destello leve de reconocimiento en sus ojos. «Presentaremos un informe e investigaremos más a fondo. Pero deberán tener paciencia. No se garantiza una acción inmediata». Asentí forzándome a mantener la calma, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. «Gracias, señor», dije quedamente, aunque por dentro quería gritar. La seguridad de la niña aún pendía de un hilo, y los retrasos procesales amenazaban con volver inútiles mis cuidadosas pruebas. Al volver al coche con Sofía, sentí el peso de la responsabilidad oprimirme aún más. La verdad estaba en mis manos, pero la maquinaria de la cualquier autoridad se movía lentamente, y por primera vez me di cuenta de que proteger a una niña a veces significaba luchar contra el peligro y la incredulidad. El aire matutino era denso y frío cuando llegamos a la casa de Paloma. Sostuve la mano pequeña de Sofía, su agarre lo bastante fuerte para recordarme el peso de lo que estaba por suceder. La calle parecía tranquila, engañosamente calma, como si el vecindario mismo contuviera la respiración. Mi estómago se retorcía en nudos, pero bajo eso, una determinación se había solidificado. Hoy la verdad ya no se escondería en las sombras. Las patrullas llegaron, sus motores zumbando bajo, pero asertivos. El comandante Salazar salió primero con la misma expresión estoica que llevaba en la comisaría, aunque podía ver la tensión contenida bajo su calma exterior. Los oficiales se desplegaron, sus botas crujiendo en la grava, alerta y deliberados. Observé a Paloma desde el otro lado del patio, su postura rígida, ojos agudos y cautelosos. La sonrisa que a veces usaba ausente por completo. Doña Elvira, dijo Salazar quedamente, agachándose ligeramente para encontrar mi mirada. «Estamos listos para ejecutar la orden de cateo. Mantenga a Sofía cerca, pero fuera de la vista». Asentí con el corazón latiendo fuerte mientras Sofía enterraba su rostro en peluchín, y yo la levanté suavemente a mi lado. Los oficiales avanzaron y sentí el tirón de cada momento que pasamos recopilando evidencia, cada detalle minucioso, ahora empujando hacia esta confrontación. La puerta se abrió de golpe antes de que Paloma pudiera reaccionar por completo. Se congeló, sus ojos agudos buscando un rostro familiar para anclarla en el pánico. «¿Qué hacen aquí?», gritó con voz aguda y temblorosa. «No tienen derecho. El comandante Salazar», levantó la orden, su tono tranquilo pero inflexible. «Tenemos autoridad legal, Paloma. Por favor, coopere». Su rostro se contorsionó con enojo, incredulidad y miedo, todo a la vez. Se lanzó hacia el umbral gritando que esto era una emboscada, un error, que yo estaba intentando arruinar su vida. «No es cierto», gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. «Están mintiendo todos ustedes. Ella está bien, yo estoy bien. No tienen derecho». Quise hablar, gritar, decirle que sabía la verdad. Pero los oficiales avanzaron con cuidado guiándola hacia atrás
mientras mantenían el control sus voces firmes, pero no crueles. Me quedé detrás de la línea con el corazón tronando en mi pecho, sosteniendo a Sofía con fuerza. El cateo comenzó sistemáticamente. Revisaron cada cuarto, armarios, closets, incluso espacios de almacenamiento. Sentí la tensión apretarse más en mi pecho mientras se acercaban a la puerta del sótano. El pánico de Paloma creció, su voz elevándose, gritando que pararan, afirmando que no había nada abajo. «Es solo un cuarto de almacenamiento, viejo. No pueden entrar», gritó con desesperación en cada palabra. Los oficiales ignoraron sus protestas. Uno insertó cuidadosamente una llave maestra en el cerrojo oxidado. El clic de la puerta al abrirse fue más fuerte de lo que esperaba, resonando por la casa como un presagio. Una ráfaga de aire frío salió trayendo un leve olor a moho y abandono. Y entonces llegó el sonido, un llanto débil, tembloroso, apagado, pero inconfundible. Me congelé. Mi corazón se detuvo. Los deditos de Sofía se clavaron en los míos mientras el sonido se hacía más claro. Ahí estaba el sollozo inconfundible de una niña pequeño, frágil, aterrado. «Por aquí», llamó suavemente un oficial encendiendo una linterna. El haz reveló una figura pequeña, encorvada y temblando en la esquina, su pijama delgada pegadas a su frágil cuerpo. El polvo se adhería a su cabello, sus ojos abiertos con pánico, sus manos débiles y raspadas. Era la niña que Sofía había descrito, la que Paloma había escondido. El alivio me recorrió mezclado con una rabia cruda y abrumadora. Me arrodillé en la puerta del sótano, extendiendo la mano con suavidad. «Está bien», susurré con la voz temblorosa. «Estás a salvo ahora». La niña se estremeció, pero no se alejó. Los oficiales la levantaron con cuidado, envolviéndola en una manta, y pidieron atención médica. Mi pecho dolía mientras miraba el peso del miedo, la incertidumbre y la preparación minuciosa de semanas, finalmente aliviándose en parte. Las protestas de Paloma se convirtieron en histeria. Se lanzó gritando que todo era un malentendido, que solo había intentado proteger a la niña. Sus palabras eran cortantes, desesperadas, casi irreconocibles. 2 oficiales la contuvieron mientras luchaba la furia y el miedo en sus ojos, reflejando una mente atrapada en sus propias justificaciones. Me quedé fuera de la puerta del sótano con Sofía, aferrada a mí y susurrando consuelo. La niña en los brazos del oficial estaba a salvo, temblando, pero viva, y aún así, las secuelas emocionales apenas comenzaban. El vecindario, atraído por el alboroto, se reunió silenciosamente, murmurando entre ellos. Durante semanas los susurros habían cuestionado mi cordura. Ahora veían la verdad desplegarse ante sus ojos. Ver a la niña escondida siendo llevada a salvo era tanto horroroso como redentor. La justicia había llegado, pero el costo, el miedo, el engaño, las largas horas de espera y preparación había dejado cicatrices que no desaparecerían de la noche a la mañana. Abracé a Sofía cerca, susurrando suavemente, sintiendo la gravedad del momento y el frágil alivio de que, por ahora, la pesadilla había terminado. El día después de la confrontación, el vecindario se sentía casi irreal. Las patrullas seguían estacionadas en la calle, su presencia, un recordatorio silencioso del caos que se había desatado. Paloma había sido llevada bajo custodia, sus protestas reemplazadas por el clic áspero de las esposas y el murmullo bajo de los oficiales guiándola. Observé desde el patio delantero con Sofía apretada contra mi lado, sus ojos abiertos, pero más seguros ahora que en semanas. Dentro, la casa estaba extrañamente tranquila. Llevé a Sofía a la sala, dejándola de acurrucarse con Peluchín, una vez más su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y miedo persistente. «Se acabó, cariño», susurré apartando su cabello. «No va a lastimar a nadie más». Los labios de Sofía se apretaron, un leve asentimiento, confirmando que confiaba en mí. Su manita apretó la mía, y por primera vez en días sentí una paz frágil asentarse sobre nosotras. Afuera los vecinos comenzaron a salir, algunos vacilantes, otros abiertamente.
sus expresiones una mezcla de culpa, curiosidad y alivio. Los susurros que me habían seguido durante semanas ahora cambiaban murmullos de disculpas, reemplazando el juicio. «No debí dudar de ti», dijo suavemente doña Rosario, sus ojos empañados mientras estaba en el borde del patio. Don Esteban, que a menudo jugaba ajedrez con el señor Morales, asintió, su rostro marcado por la vergüenza. «Estábamos equivocados, Elvira. Tenías razón todo el tiempo». Asentí en silencio, absorbiendo el cambio. La validación era reconfortante, pero hacía poco para borrar las semanas de miedo e incertidumbre que habían pesado tanto en mi pecho. Lo que más importaba ahora era Sofía y la otra niña, la pequeña que rescatamos del sótano de Paloma. La niña Amalia estaba siendo atendida por los paramédicos y los servicios sociales. Cuando la visité esa mañana estaba envuelta en una manta suave, su pequeño cuerpo temblando, pero vivo. Sus ojos eran cautelosos, abiertos con el mismo terror que Sofía le había cargado alguna vez, pero un leve atisbo de confianza comenzó así a formarse al reconocerme. Me arrodillé a su lado ofreciendo consuelo suave. «Estás a salvo». Ahora susurré, dejándola tomar mi mano si quería. Lentamente asintió un pequeño gesto de reconocimiento de que el mundo fuera de su prisión podía ser amable. Sofía miraba curiosa, pero aún cautelosa, absorbiendo la vista de alguien más, encontrando seguridad. Podía ver en sus pequeños ojos una mezcla de alivio y orgullo. Había dicho la verdad, y eso había llevado a la acción. Ese valor frágil pero potente parecía fortalecerla con cada momento que pasaba. Por la noche preparé una cena sencilla, dejando que Sofía ayudara en pequeñas cosas para restablecer una sensación de normalidad. El olor de la sopa hirviendo en la estufa, el suave murmullo de la conversación, el calor de la casa eran pequeñas victorias contra la oscuridad que se había infiltrado en nuestras vidas. Observé a Sofía reír suavemente ante una cuchara derramada o un movimiento torpe de la mano, y sentí el nudo pesado en mi pecho aflojarse ligeramente. La comunidad, ahora plenamente consciente del peligro que había estado escondido a plena vista, comenzó a reconciliarse con lo que habían pasado por alto, ofreciendo apoyo y reconocimiento. Entendí que aunque el miedo y el engaño podían fracturar la confianza, la verdad también podía restaurarla lentamente, con paciencia, con esfuerzo y cuidado. Esa noche arropé a Sofía en la cama, su pequeño cuerpo finalmente relajado contra el mío. Susurré quedamente, apartando un rizo de su frente. «Fuiste valiente hoy, Sofía. Lo bastante valiente para decir la verdad». Sonrió débilmente con los ojos cerrándose. Besé su sien y la abracé cerca, sintiendo el peso de la prueba finalmente aliviarse, aunque sabía que la recuperación tanto para ella como para Amalia sería gradual. Al cerrar la puerta detrás de mí y sentarme en el silencio de la sala, me di cuenta de que el peligro inmediato había pasado, pero el trabajo de sanación apenas comenzaba. Las niñas estaban a salvo, y por ahora eso era suficiente. Los días siguientes al rescate fueron tranquilos, casi de manera antinatural. La casa, antes ensombrecida por la tensión y el miedo, comenzó a sentirse más cálida, más ligera, aunque los ecos de lo sucedido persistían en cada rincón. Sofía se movía por las habitaciones con más facilidad que antes, aunque aún aferraba la peluchín con fuerza, un pequeño ancla contra los temblores persistentes de ansiedad. Amalia, la niña que rescatamos, fue colocada en un hogar temporal cercano, pero pasaba tanto tiempo conmigo como era posible. Cada visita requería paciencia, palabras suaves y la lenta reconstrucción de la confianza. Se estremecía ante movimientos bruscos, retrocedía cuando las voces se elevaban y dudaba antes de hablar. Pero con cada día que pasaba, sus pequeñas manos comenzaban a relajarse, sus ojos se alzaban más firmes y la más leve sonrisa aparecía al ver a Sofía. Estructuré nuestros días cuidadosamente. Las mañanas comenzaban con rutinas simples.
Desayuno en la mesa, el familiar tintineo de las cucharas, el calor de la sopa y el pan tostado. Estas tareas ordinarias mundanas en apariencia se convirtieron en los primeros pilares de estabilidad. Animé a ambas niñas a ayudar en pequeñas cosas, revolver masa, o poner platos dándoles control sobre algo dentro de su entorno seguro. Cada pequeño éxito, cada risa o momento cooperativo se convertía en un bloque para construir confianza. Afuera el sol parecía más brillante y el jardín se convirtió en nuestro refugio. Observé a Sofía y Amalia explorar con cautela probando los límites de la seguridad. Al principio Amalia se mantenía cerca de mi lado con ojos abiertos y alerta. Sofía, protectora pero tentativa, extendía la mano para tomar la suya, un pequeño gesto que unía el miedo y la confianza. Me arrodillaba junto a ellas elogiando los logros más pequeños, pararse más erguidas, compartir un juguete, decir una palabra sin retroceder. Cada reconocimiento importaba, cada afirmación construía una sensación de control sobre su entorno, que el miedo había despojado. Las noches eran para conversaciones tranquilas y reflexión. Las animaba a hablar sobre lo que las asustaba, a nombrar sus miedos en voz alta. Sofía, antes vacilante, comenzó a describir con sus propias palabras lo que la había asustado, y a su vez, qué valentía había mostrado. Amalia, tímida y de voz suave, repetía estos ejercicios aprendiendo que sus sentimientos eran válidos y que tenía aliados que la protegerían. Escuchaba pacientemente sin apresurar, sin descartar, dejándolas sentirse escuchadas. También reforcé límites y rutinas creando una predictibilidad que fomentaba la seguridad. Gestos simples, una mano en el hombro, un abrazo a la hora de dormir, la tranquilidad de que siempre estaría cerca, reemplazaban gradualmente el pánico con calma. Las noches se volvieron menos perseguidas por sombras y los suaves ritmos de la respiración en las habitaciones compartidas restauraban una sensación de seguridad que no habían sentido en semanas. Una tarde, mientras el sol se inclinaba sobre las tablas del suelo, Sofía y Amalia jugaban silenciosamente con risas suaves y cautelosas, pero reales. Observé desde la puerta mi pecho doliente de alivio y orgullo. El camino estaba lejos de terminar. El trauma que habían soportado dejaría marcas duraderas, pero por primera vez, el miedo había perdido su agarre. Habían comenzado a reclamar su mundo. Un paso, un gesto, un momento de confianza hechos a la vez. Me arrodillé junto a ellas apartando rizos de sus rostros. «Están a salvo», ahora susurré. «Y lo mantendremos así». Sus pequeñas sonrisas frágiles pero genuinas llenaron la habitación con un calor que no había notado que estaba conteniendo la respiración. El camino hacia la sanación sería lento, pero habíamos dado los primeros pasos juntas, y eso era todo. La noticia de lo sucedido se esparció por el vecindario como pólvora. Los susurros que antes me seguían cargados de duda y sospecha comenzaron a cambiar. En lugar de juicio, la gente se acercaba con sonrisas tentativas, asentimientos de entendimiento y disculpas silenciosas que pesaban más que cualquier palabra. Estaba sentada en el porche una mañana con Sofía a mi lado, peluchín bajo su brazo, cuando doña Rosario se acercó. Sus ojos estaban húmedos, sus manos cruzadas nerviosamente. «Elvira, yo te juzgué mal», dijo con voz temblorosa. «Nunca debí dudar de tus palabras ni de tu cuidado por Sofía. Tenías razón». Extendí la mano tomando la suya suavemente. «Está bien. Lo que importa es que las niñas están a salvo ahora». Pronto más vecinos comenzaron a pasar. Don Esteban, el vecino que juega ajedrez y que alguna vez ignoró mis preocupaciones, asintió con gravedad. «Ahora lo veo. Tuviste el valor de hablar cuando nadie más lo hizo. Fuiste valiente por Sofía y por la niña en peligro. Estábamos equivocados al cuestionarte». Las palabras tocaron una fibra profunda en mí. Meses de aislamiento, susurros y juicios comenzaron a disolverse,
reemplazados por una sensación de validación casi abrumadora. Incluso la familia extendida de Paloma, que alguna vez me miró con sospecha, ahora se acercaba con respeto cauteloso. Habían aprendido la verdad pedazo a pedazo, y la evidencia que reuní junto con la intervención de las autoridades había hecho la realidad innegable. Observé cómo la comunidad se reconciliaba colectivamente con lo que había malinterpretado, reconociendo no solo el peligro que había existido, sino también el valor moral necesario para enfrentarlo. En la escuela, Sofía y Amalia fueron lentamente reintegradas a la vida cotidiana. Las maestras que habían notado su retraimiento y aprensión ahora elogiaban su resiliencia. La maestra López sonrió cálidamente a Sofía una mañana. «Tu valentía importa, Sofía», dijo suavemente. «Ayudaste a alguien que no podía hablar por sí misma. Eso es algo extraordinario para cualquiera, mucho más para alguien de tu edad». El rostro de Sofía se iluminó ligeramente, su manita apretando la mía con un orgullo silencioso. La familia Vargas, los padres de Amalia, visitaban frecuentemente trayendo flores y pequeños regalos. Cada gesto, una afirmación de que su hija estaba a salvo y que la justicia había prevalecido. Estando junto a ellos sentía la magnitud de lo que logramos juntos, no solo el rescate de una niña asustada, sino la restauración de la confianza, la integridad y el orden moral de nuestra comunidad. Incluso el periódico local publicó un pequeño artículo detallando los eventos. Elvira Mondragón y su nieta Sofía, reconocidas por su valentía al proteger a una niña de un peligro oculto. Leí las palabras en silencio con Sofía a mi lado, sus ojos abiertos mientras trazaba cada línea con su dedito. «Lo hicimos», Abue susurró. «Realmente la ayudamos». La traje cerca sosteniendo su pequeño cuerpo contra el mío. «Sí, pequeña. Fuiste valiente». Las dos lo fuimos. El reconocimiento se extendió más allá de los elogios. La comunidad ahora nos trataba con respeto y aprecio. Sus gestos, prueba tangible de que decir la verdad, incluso cuando se dudaba, podía remodelar percepciones y restaurar confianza. Mi corazón, pesado por tanto tiempo con miedo y tensión, finalmente se sentía más ligero. Durante semanas la sombra del juicio me había oprimido. Ahora el calor del reconocimiento y la gratitud llenaba los espacios que antes estaban vacíos. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de los árboles proyectando sombras largas en el porche, me senté con Sofía y Amalia jugando cerca. La risa genuina y sin restricciones llenaba el aire, y me di cuenta de que el valor tiene un efecto dominó, sana, no solo a las víctimas, sino a aquellos que creyeron y actuaron por la verdad. Observé a mi nieta, su pequeño rostro iluminado por una sonrisa, y entendí la profundidad de lo que el reconocimiento podía traer: la restauración del orden moral, la validación de la valentía y el conocimiento silencioso e inquebrantable de que defender lo correcto puede cambiar vidas. El vecindario, antes dudoso y cauteloso, ahora veía la verdad. Y yo, abrazando a Sofía cerca, sentí el profundo alivio de saber que el valor, cuando se actúa, no podía permanecer invisible. Sería visto, respetado y recordado. El aire matutino era fresco mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas proyectando patrones cálidos en el suelo de la sala. Sofía estaba sentada en la alfombra, sus rizos atrapando la luz, mientras Amalia, la niña que rescatamos, se unía a ella tentativamente. Durante semanas había sido cautelosa, temerosa de movimientos bruscos o voces elevadas. Pero hoy, la vacilación en sus ojos se había suavizado. Lentamente las dos niñas comenzaron a explorar el espacio juntas, sus risas, mezclándose en una delicada armonía que llenaba la casa con una esperanza que no había osado imaginar por tanto tiempo. Observé desde la puerta mi pecho hinchándose de alivio y orgullo. Sofía había sido la primera en decir la verdad, la pequeña valiente, cuya honestidad puso todo esto en movimiento.
Y ahora al verla extender una manita hacia Amalia guiándola por las habitaciones familiares, me di cuenta de cuán profundamente podían resonar la confianza y el valor. El vínculo que se formaba entre ellas era frágil, sí, pero crecía más fuerte con cada sonrisa compartida y palabra susurrada. Habíamos pasado semanas reconstruyendo rutinas, actos simples de la vida diaria, que ahora servían como base para la seguridad y la estabilidad. Desayunos en la mesa, paseos por el patio, noches tranquilas con libros y juguetes. Estos momentos ordinarios se habían vuelto extraordinarios en su poder sanador. Hoy noté a Amalia buscando la mano de Sofía por su cuenta, un gesto tentativo de compañerismo que reflejaba la confianza que lentamente aprendía a depositar en el mundo. Me arrodillé junto a ellas, ajustando la manta alrededor de los pequeños hombros de Amalia. «Estás a salvo. Aquí», dije suavemente acariciando su cabello. «Puedes jugar, reír y ser tú misma. Nadie te lastimará otra vez». Sus ojos abiertos se encontraron con los míos, un destello de gratitud y alivio, brillando a través de la cautela. Sentí un dolor silencioso en el pecho, un recordatorio de las semanas de miedo e incertidumbre que precedieron este momento. Pero ahora ese dolor estaba templado por la esperanza. Sofía rió mientras le mostraba a Amalia cómo balancearse en la alfombra de la sala con los brazos extendidos como pequeñas equilibristas. Amalia imitaba sus movimientos aún cautelosa, pero dispuesta a intentar. Cada pequeño éxito, cada estallido de risa, era una victoria no solo para ellas, sino para cada paso cuidadoso que había tomado para garantizar su seguridad. Me di cuenta de lo frágil que puede ser la vida, cómo puede pasar rápidamente de la normalidad al peligro, y aún así cuán resiliente resulta el espíritu humano cuando se nutre con paciencia y cuidado. El día se desarrolló con rutinas suaves, meriendas compartidas en el porche, juegos tranquilos y cuentos susurrados. Me encontré observando a Sofía y Amalia jugar, notando los intercambios sutiles, un juguete compartido, una mirada tranquilizadora, una pequeña palabra de aliento. Su recuperación no estaba completa, pero era real, tangible, y crecía constantemente. Cada acto de confianza, cada momento de alegría, era un ladrillo en la base de una vida lentamente reconstruida desde las sombras del miedo y el engaño. Mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte proyectando rayos dorados largos por el patio, sentí una profunda satisfacción y alivio. Las niñas estaban a salvo. La risa había regresado a nuestro hogar y las sombras que nos habían acechado durante tanto tiempo se retiraban. Me senté en el porche observándolas maravillada por su resiliencia y sintiendo el calor de un nuevo comienzo que se extendía no solo a las niñas, sino a nuestra familia en su conjunto. Sabía que la sanación continuaría lentamente a su propio tiempo, con paciencia, amor y vigilancia. Pero por primera vez, desde que comenzó esta prueba, me permití creer en la posibilidad de una paz duradera, en el poder del valor, la verdad y la compasión, para restaurar lo que se había roto. Hoy nuestro hogar estaba vivo otra vez, con esperanza, risa y la promesa de un futuro más brillante y seguro. El silencio de la noche se asentó sobre la casa como una manta suave. Me senté en el porche con Sofía dormida en la sala peluchín a su lado, y Amalia de visita por la noche bajo la supervisión cuidadosa de la familia Vargas. El mundo afuera parecía tranquilo, los árboles balanceándose suavemente en la brisa del crepúsculo, sus sombras extendiéndose por el patio como viejos recuerdos. Fue en este silencio que me permití reflexionar sobre todo lo que había pasado. El miedo, la incertidumbre, el valor y la responsabilidad moral que guió cada decisión. Pensé en Sofía, mi nieta, y en la valentía silenciosa que mostró. Cómo una niña de 5 años había cargado un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Cómo su confianza en mí había impulsado la acción. Esa confianza lo cambió todo. Sin ella, tal vez,
nunca hubiera descubierto la verdad. Nunca hubiera actuado. Nunca hubiera traído ayuda a la niña escondida. La lección fue profunda. El valor y la honestidad podían unir generaciones incluso cuando el mundo dudaba, incluso cuando el miedo amenazaba con paralizar. También reflexioné sobre la responsabilidad de la adultez, de ser una guardiana, una protectora no solo de aquellos que amamos, sino de aquellos que no pueden abogar por sí mismos. La niña en el sótano de Paloma había dependido de ojos no vistos y manos dispuestas para garantizar su seguridad. Yo había sido esas manos, pero el imperativo moral vino de un lugar más profundo, la creencia de que uno debe actuar cuando otros no pueden. Esa creencia, me di cuenta, era un legado digno de dejar una plantilla para lo que significa proteger, nutrir y mantenerse firme frente al peligro. La comunidad antes escéptica había llegado a reconocer que la valentía no siempre es ruidosa ni obvia. Algunos de los vecinos que habían susurrado dudas y asumido locura ahora ofrecían sonrisas a sentimientos y disculpas. Su reconocimiento me recordaba que las acciones fundamentadas en la verdad y la claridad moral podían remodelar percepciones y restaurar la fe en los lazos que unen a una comunidad. No bastaba con sobrevivir al miedo. También había que cultivar la comprensión y la confianza en los demás, permitiendo que el valor resonara hacia afuera. Pensé en Emiliano, mi hijo, cuya ausencia había dejado un espacio imposible de llenar en nuestras vidas. Su memoria había sido fuente de tristeza y fortaleza. El amor que había existido entre él y Sofía había guiado nuestras decisiones, recordándome que la familia no es solo una colección de nombres y relaciones, sino una red de cuidado, protección y responsabilidad compartida. Cada elección que hice estaba coloreada por ese legado de amor, por el deseo de honrar los lazos que él había nutrido, mientras forjaba nuevos caminos para Sofía y aquellos que dependían de nosotras. La casa antes ensombrecida por el miedo, ahora se sentía viva con posibilidad. La risa de Sofía, las sonrisas tentativas de Amalia, el murmullo tranquilo de la actividad vespertina, todo era testimonio de la resiliencia, la recuperación y la capacidad humana para soportar el trauma y salir más fuerte. Me di cuenta de que mis acciones pequeñas y deliberadas como habían sido, habían creado una base para la sanación. Habían modelado valor, empatía y fortaleza moral, de maneras que resonarían mucho más allá de la crisis inmediata. Mientras me sentaba en la luz que se desvanecía, entendí que el legado no se mide solo en riqueza, elogios o reconocimiento público. Se mide en momentos de valor, en la insistencia silenciosa de hacer lo correcto y en el amor que extendemos a los vulnerables. La historia de estas últimas semanas del miedo transformado en acción de los susurros de duda, superados por la verdad, permanecería conmigo, y esperaba con Sofía y Amalia, como un faro de lo que significa proteger, cuidar y defender la justicia. Cerré los ojos y respiré profundamente escuchando los suaves sonidos nocturnos del vecindario. Las lecciones eran claras, las responsabilidades reales y la promesa del legado palpable. El valor, la honestidad y el amor eran los regalos que podíamos dejar a la próxima generación. Regalos que perduran mucho después de que el miedo se desvanece y las sombras se disipan. Y en ese momento tranquilo y reflexivo, sentí el peso del alivio y el propósito, sabiendo que a pesar de la oscuridad, habíamos elegido la luz y al hacerlo creado un legado digno de recordarse.